Crónica. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Qué gusto verte, Pepe. Oye, ahí te va un dato que está trascendiendo en redes sociales a través de un chat de reporteros que hacen su chamba en todo momento. Están señalando que las playeras blancas que decían Cinturón de Paz, en fin, 2 de octubre, lo que haya dicho, en total fueron 20,000 playeras. Todo tuvo un costo de 972,000 pesos. Según ha trascendido, cada playera vino costando 48, 50 pesos cada playera, muchas de las cuales, bueno, se las quitaban. La parte de atrás decía Cinturón de Paz y adelante 2 de octubre no se olvida. En un tono nada más, en tono oscuro la playera blanca, fueron 972,000 pesos, 20,000 playeras, 48 pesos por playera. Un datito nada más para completar la crónica. Ahora sí, vamos contigo y a fondo. Pisa el acelerador, por favor. Ahora sí que recursos, mi querido Pepe, destinados a una forma muy distinta de entender al Estado. Bueno, sale más barato pagar Las 1,000,000 de playeras. pesos de playeras que un par de drones, que algo de inteligencia. que 1,000,000 pueda de mentadas de detectar. madre a la policía por reprimir. Vamos, Pero hubo un movimiento estratégico, hay que reconocerlo, de parte del gobierno de la ciudad. Supieron encapsular y evitar la contaminación de la marcha del 68 en el Zócalo con los vándalos que nos ha dicho Tomás Pliego Calvo, seguramente ya identificados, seguramente Ojalá. están subsidiados con dinero de alguien que quiere reventar. La mafia del poder. Exactamente. Los conservadores, ¿no? Pues sí, Así los llaman. así, en Ahora. el anonimato total. Mira, yo creo, Pepe, a mí me preocupa una cosa, en la parte práctica, digamos, en la parte operativa del movimiento. Veo un gobierno con un entendimiento raro del ejercicio del poder. Yo creo que está muy bien diferenciarse de Luis Echeverría, pero no me parece tan difícil, ¿no? O de Luis Echeverría o de Díaz Ordaz, o digamos los gobiernos represores que ellos califican. No me parece tan difícil cuando es un gobierno democrático que llegó además con la abrumadora mayoría de los votos. Legitimidad. 2, me parece peligrosísimo, y esto es algo que hemos visto de manera recurrente sexenio tras sexenio, y lo hemos hablado también en este espacio, que en nombre de una causa loable como es recordar el 68, revivir, revisar los abusos que se cometieron en aquel momento, etcétera. Y en nombre del 68 hay grupos que hacen lo que se les da la gana y no pasa nada, Pepe, porque pues, me dicen que ya los tienen identificados, ojalá los hubieran identificado antes de que cometieran los actos vandálicos que vimos hoy. Que no pasó a mayores, pues tampoco me parece que sean tantos como para que pudiera contaminarse tanto. Ojalá, y como estás informando en este momento, haya sido la extraordinaria capacidad de contención del gobierno de la ciudad lo que permitió encapsular el movimiento y no pues, el haber expuesto a los funcionarios públicos a gritos, insultos, golpes y demás agresiones cuando pues, son civiles que están haciendo su trabajo, ¿no? A mí me parece muy delicado, creo que para eso está la policía y hay que capacitarla. Como preguntaba Luis González de Alba, ideólogo del movimiento estudiantil del 68, ¿sabrán estos jóvenes realmente lo que no se olvida del 2 de octubre? Y yo creo que esa es la parte de fondo, ¿no? ¿Quiénes son los que van? A ver, hay gente que lo vivió y que sabe lo que representó, no en términos nada más de una matanza, no es. O sea, lo más relevante del movimiento del 68 no es la matanza del 2 de octubre, ni toda la persecución de los días previos y de las semanas, meses e incluso años posteriores, sino es la lucha de la sociedad que logró agruparse, de los estudiantes que estaban luchando por una democratización y por una apertura de las instituciones con las que no podían tener diálogo. Recordemos que años anteriores tenías una serie de movimientos sindicales que estaban de manera recurrente pidiendo ese diálogo con las autoridades y desemboca en el 68 por varias razones. Parte porque en el mundo había un movimiento de lucha de esta naturaleza,
parte porque eran estudiantes que estaban aprovechando la coyuntura de las Olimpiadas para que el mundo viera que se estaban manifestando y para meterle presión a las autoridades. Y parte porque había una sucesión presidencial en la calle. Ese es el punto clave que enturbia absolutamente todo. Y las Olimpiadas. Un movimiento que, por cierto, en algún momento ha querido ser secuestrado por la izquierda de este país, cuando realmente en ese momento, claro, con un papel protagónico importante, la izquierda estuvo ahí presente, pero también otros grupos sociales que no necesariamente estaban marcados por una ideología, una geometría política, vamos. No, era una lucha social, era realmente, y era una punción social que venía de años atrás. Repito, había desde movimientos obreros hasta distintos grupos que estaban cansados de un gobierno que no escuchaba y que no abría espacios para distintos grupos de la sociedad. Nada de esto se repite. Todo se concentra en la matanza, todo se concentra en un Estado que reprimió en última instancia, ni siquiera... Pero era el lenguaje que usaba el Estado, claro. Así hablaba el Estado, no hablaba con discursos. Era un ejercicio de fuerza. Hablaba, claro, hablaba con la intolerancia, con la represión, con la muerte, era el con el encarcelamiento, ¿no? La tortura. Ese era el idioma que tenía el gobierno. Era demostrar quién mandaba en ese momento. Y creo que hoy tiene que demostrar este gobierno que ese no es su lenguaje, después de 51 años. Mira, yo creo en la aplicación de la ley. Y cuando escuchas incluso los discursos en el mitin, van por la aplicación de la ley. La impunidad, oye, ¿qué estamos esperando? ¿Que metan a la cárcel a Luis Echeverría? Ya no tiene ni edad para entrar a la cárcel. Que se le culpe, que se le responsabilice. Hubo una comisión, recordarás, una comisión para revisar los actos de impunidad del 68 y mucho de esto salió a la luz, hubo un reporte. Nada de eso parece retomarse y hoy escuchamos un discurso donde otra vez ven a un Estado donde hay absoluta impunidad, donde no ha cambiado nada, donde no hay justicia. Perdón, si nos vamos a, ahora sí que el tecnicismo y el sentido más amplio del término impunidad, tienen toda la razón. No ha cambiado gran cosa en el país. Hoy estaba leyendo una columna de Pigmenio Ibarra, identificado plenamente en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, no de ahora, de siempre. Claro. Colega periodista, productor de televisión, en fin, un hombre muy inteligente. Hoy estaba en su columna de Milenio recordando lo que escribió respecto a lo que tú estás comentando ahora, el poeta Pablo Neruda. Decía, para los que de sangre salpicaron la patria pido castigo, no los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Ahí me acordé de esto. Los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Es lo que decía Pablo Neruda y lo retoma, te digo, este comentario del periodista Pigmenio Ibarra. Y tiene razón, pero al final, Pepe, no es nada más defendiendo que ha cambiado este país. No es nada más ir y castigar o juzgar a aquellos que en su momento fueron responsables. El tema es hasta dónde las instituciones en este país cambiaron. Hay muchas que cambiaron, la apertura democrática es una realidad y es producto del movimiento 68 y de los movimientos posteriores. Y es el haber llegado a la reforma política de Reyes Heroles en 78 que eventualmente abre la puerta a la izquierda para que se manifieste de manera democrática. Y es lo que eventualmente hace que hoy tengamos un gobierno de izquierda. Lo que me parece preocupante es que el gobierno, que tiene la legitimidad que no habíamos visto en años, no se sienta capaz de aplicar la ley y tenga que estar demostrando cómo se diferencia de los otros. Yo creo que no necesita hacer esos ejercicios, no lo veo. El empeño de este gobierno... No veo quién los asocia a nivel federal y claro, el clon en la Ciudad de México de este gobierno, de acuerdo no muy bien logrado. Lo lograron muy bien, hay que reconocer que hoy lograron su trabajo en esta parte porque no quieren ser etiquetados como represores para demostrar que si hemos llegado a este punto de la vida democrática del país ha sido gracias en gran parte a lo que ocurrió hace 51 años y que tardó tanto y costó tanto lograr y ahora no podemos ir para atrás. Eso también es una realidad y hay que admitirlo. Y Claudia Sheinbaum fue parte, conoce muy bien el 68 y entiendo muy bien pues su búsqueda por diferenciarse,
o por estar leal a la causa, y entonces hacía este discurso de el Estado fue represor, pero el Estado es ella. Entonces me preocupa muchísimo la confusión discursiva y sobre todo la señal de cómo se va a aplicar la ley. Ojalá, tú dices, lo lograron bien, pues ojalá el sexenio te dé la razón, mi querido Pepe, pero sobre todo ojalá se acabe la impunidad en la vida cotidiana de los mexicanos. Y se acabe la injusticia. Porque lo preguntaba Hernández Gamundi hoy, uno de los organizadores del Comité del 68. ¿Qué ha pasado en 51 años desde el punto de vista de la justicia? Es un tema que no está resuelto ni por ni por los anteriores, menos por los anteriores. Y los números no son muy favorables. Seguimos con el 95%. Alejandra Cuyer, muchas gracias como siempre. Qué gusto verte, Pepe.